Yo soy médico de la Universidad de Caldas y doctor en física médica e ingeniería clínica de la Universidad de Sheffield. Y recientemente, pues, investigador emérito de conciencias, creé este programa, ahorita no lo dirijo, pero es un doctorado en red, y tengo este grupo de investigación, pues, que ya lleva su tiempo. Obviamente tenemos que saber que con un tiempo tan limitado, pues vamos a dar unos conceptos básicos generales, que no podemos profundizar, pero a mí sí me interesa como que queden claras las bases fundamentales de la bioimpedancia. Entonces, para empezar, hablar un poco de que el universo es materia en el espacio-tiempo. Todo lo que existe en el universo es materia en el espacio-tiempo. Y hay cuatro características fundamentales que son la masa, la carga, el espacio y el tiempo. O sea, la materia tiene masa y carga, el espacio-tiempo se divide a su vez en espacio y tiempo y cada uno de ellos tiene unas unidades fundamentales. Y obviamente la bioimpedancia eléctrica no está por fuera y incluye estas cuatro propiedades fundamentales del universo. Entonces, la materia como tal se manifiesta en la forma de partículas, de las cuales hay varios tipos. Tenemos partículas subatómicas, átomos y moléculas. Las partículas subatómicas, a su vez, las hay elementales y compuestas. Entonces, dentro de las partículas elementales tenemos los electrones, que se caracterizan por tener una carga eléctrica negativa, una carga eléctrica elemental negativa, mientras que en las compuestas tenemos los protones, que tienen una carga eléctrica positiva, carga eléctrica elemental, mientras que los neutrones están hechos de partículas elementales que contrarrestan sus cargas eléctricas y por eso los neutrones se consideran sin una carga eléctrica neta. Entonces, con estas partículas subatómicas vamos a formar los átomos. Y los átomos, digamos que vienen en 12 sabores, si se quiere. Los hay neutros y los hay ionizados. Y el hecho de que existan átomos ionizados, como el sodio con una carga positiva, el cloro con una carga negativa, es lo que va a permitir la bioimpedancia eléctrica. Entonces, pues, a su vez, perdón, qué pena. A su vez, los átomos van a formar moléculas. Una molécula es la unión de dos o más átomos y también las tenemos de dos tipos, inorgánicas y orgánicas. En bioimpedancia eléctrica lo que vamos a hacer es, vamos a interactuar con estos átomos provenientes de estas moléculas inorgánicas, que son las sales minerales, por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, que están disueltas en el agua. Entonces, realmente la interacción o la información que nosotros derivamos del organismo a través de la bioimpedancia es porque existen estas sales que están disueltas y por lo tanto ionizadas, como vamos a ver. Al interactuar con estas sales que están disueltas en esa agua, vamos a poder hacer una estimación sobre las proteínas y los lípidos del organismo. Entonces, aquí está la base de la bioelectricidad, aunque en realidad la base de toda la electricidad, incluida la bioelectricidad. Aquí tenemos un átomo neutro donde tiene un protón en su núcleo y un electrón por fuera. Este es un átomo neutro porque estas dos cargas se van a neutralizar, por decirlo así. Si un átomo de estos cede su electrón y lo capta otro átomo, entonces vamos a tener iones. Entonces aquí tenemos un ion positivo o cation y aquí tenemos un ion negativo o anión. Y esto es lo que permite, como les digo, la existencia de la bioimpedancia eléctrica. Más concretamente, miremos el ejemplo de una sal. Acá tenemos el cloruro de sodio. Primero tenemos el cloro como un átomo neutro. El cloro tiene 17 protones, que es lo que da su número atómico. Tiene 2 en la primera órbita, 8 en la segunda, son 10 y le quedan 17 por fuera. Como está la ley del octeto, entonces tenemos que aquí el cloro tiene como una especie de espacio, le falta, digamos, para completar esta órbita de 8, le falta 1, mientras que el sodio es lo contrario, el sodio, el número atómico es 11, tiene dos átomos, dos electrones, perdón, en su primera órbita, tiene 8 en la segunda, son 10 y digamos que tiene uno, entre comillas, de sobra. Pero aquí ambos átomos son neutros. Cuando juntamos estos dos átomos y formamos cloruro de sodio, entonces lo que sucede es que el sodio, digamos que le presta o comparte este electrón con el cloro, pero todos siguen siendo neutros. Esta es la sal común que usamos para la comida y la cual tenemos una buena cantidad dentro de nuestro organismo. Cuando disolvemos el cloruro de sodio dentro del agua, entonces
lo que sucede es que el cloro se le roba, entre comillas, ese electrón al sodio, y entonces el cloro queda una carga negativa porque esta carga no tiene una compensación aquí en el núcleo. Mientras que en el sodio sucede lo contrario. Aquí, como si este electrón se fue con el cloro, entonces queda una carga eléctrica positiva en el núcleo que no está contrarrestada. Y esto, como les digo, es la base de la bioelectricidad. Hay dos aspectos físicos fundamentales. Uno es la ley de Coulomb de las cargas, que dice que dos cargas de igual naturaleza se repelen, dos protones se repelen, dos cationes se repelen, dos aniones se repelen, mientras que si tenemos una carga eléctrica de una naturaleza y otra de otra, entonces ellas se van a atraer. Lo siguiente es la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental en la bioimpedancia. Es la relación que existe entre la corriente eléctrica, que la definimos como I, para decir intensidad de la corriente, que no es más que el movimiento de cargas eléctricas a través de un medio. Tenemos el voltaje, que el voltaje es la fuerza que necesitamos para mover esos iones. Entonces, el movimiento es la corriente y el voltaje es la fuerza que los mueve, y obviamente, como siempre, va a haber una cierta resistencia para que eso suceda. Entonces, esta fórmula, esta relación entre las tres, para el caso nuestro, entonces utilizamos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Qué es lo que hace la bioimpedancia eléctrica? La bioimpedancia eléctrica genera una corriente eléctrica de una intensidad conocida y a unas frecuencias determinadas dentro del organismo, y mide el voltaje que está asociado o el voltaje que se requiere para pasar esa corriente en un segmento. Y entonces, básicamente lo que hace la bioimpedancia es medir ese voltaje, dividir el voltaje sobre la corriente conocida y obtenemos la resistencia. Hay una cosa importante, y es que los materiales tienen una resistividad, y esa resistividad es una propiedad, así como la densidad. La densidad del agua es 1, la del aceite es 0,9. Entonces, y sin importar la cantidad, esa resistividad que se representa como ρ, la letra griega ρ, se estipula o se establece para un material, digamos, teniendo una cierta cantidad de material de una geometría conocida y uniforme, y entonces medimos la resistencia entre los dos extremos, y al multiplicar la resistencia por el área de la sección transversal dividido por la longitud de ese objeto, entonces vamos a tener esa propiedad que, como les digo, aplica para cualquier cantidad de ese material. En el caso del organismo humano, en los tejidos, pues existe lo mismo, aunque es mucho más complejo porque obviamente los tejidos son complejos, son estructuras muy complejas. Entonces, la resistividad se va a medir en ohmios, que es lo que mide la resistencia. Bueno, recordar que el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Entonces, las unidades de la resistividad van a ser ohmios, y aquí tenemos metro al cuadrado sobre metro, entonces me da metro. Entonces, esto se va a medir en ohmios metro, o algunas veces se reporta como ohmios centímetro. Entonces, básicamente lo que hace la bioimpedancia eléctrica es esto. Tenemos acá entonces dos electrodos en la parte externa, donde están generando esa corriente dentro del objeto que estamos estudiando, y tenemos dos electrodos de voltaje que me van a medir la fuerza necesaria para producir la corriente debajo de donde están los electrodos. O sea, estos electrodos de voltaje me van a medir características eléctricas de este volumen que está por debajo de ellos. Entonces, acá, digamos, para mirar esto ya en un tejido, el ejemplo de una extremidad, vamos a tener de nuevo los dos corrientes, los dos electrodos de corriente, los dos electrodos de voltaje, pero lo que vemos acá es que estamos lidiando con una estructura supremamente compleja. Aquí en el caso, digamos, de una extremidad, tendríamos la piel, que tiene dos componentes, la epidermis y la dermis. La epidermis es tejido muerto, sin agua, y por lo tanto es altamente resistivo. Luego tenemos la grasa, que, como vamos a ver, tiene una característica similar. La dermis sí es muy conductora. Y finalmente tenemos aquí el agua y la proteína, que es lo que forma el músculo, básicamente.
esa agua dentro del músculo está tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. Finalmente, pues tenemos el hueso, pero cuando hacemos este tipo de medición, el hueso no interviene mucho, primero por su profundidad y segundo porque la parte cortical del hueso es también altamente resistente, entonces la corriente difícilmente pasa por ahí. Tenemos entonces distintos tejidos y aquí hay que considerar no solo los tejidos, sino dos barreras fisiológicas muy importantes que son la membrana celular y los epitelios. Una cosa que vemos acá es que los distintos tejidos tienen una distinta porcentaje o contenido de agua. Entonces, el riñón, el vaso, el cerebro, el hígado, que son todos vísceras, tienen unos porcentajes muy parecidos al músculo, mientras que la piel tiene algo menor debido a la presencia de la epidermis, como dijimos, y lo más importante es que vemos que el contenido de agua de la grasa es muy inferior con respecto a los demás tejidos, y eso se va a reflejar en la resistividad de esos tejidos. Vemos que estas de acá son muy parecidas, ¿sí? Mientras que la piel aumenta bastante y la grasa tiene una resistividad mucho más alta. Entonces, esto también es algo que nos va a permitir funcionar con la bioimpedancia eléctrica. Aquí en la membrana celular es importante saber que es una bicapa. Esa bicapa es, digamos, un aislante eléctrico, pero está llena de canales iónicos a través de los cuales están atravesando permanentemente los iones. Entonces, esto va a ser muy importante para la reactancia porque vamos a ver cómo cuando, digamos, una célula está inflamada, está atacada, se está defendiendo, tiene una alta tasa metabólica, estos canales van a estar muy activos y eso va a hacer que disminuya la capacidad de la membrana de almacenar cargas eléctricas a través de ella y entonces eso va a reflejarse en una disminución del ángulo de fase. También tenemos los epitelios, en el caso de composición corporal, pues no inciden mucho, pero recordar que la bioimpedancia tiene muchas otras aplicaciones, sobre todo en la detección de cáncer. En el caso, digamos, de la obesidad y esto, es muy importante la permeabilidad intestinal. Nosotros estamos trabajando en el colon, porque allí en el colon se van a ver reflejadas todas las enfermedades. Un epitelio íntegro, un epitelio sano, es un epitelio entero, que vemos unas células bien organizadas, vemos una capa de moco, que esto es una bicapa, tiene esta capa adherida al epitelio, que es la capa, digamos, más interna, la capa dura, y una capa suelta, que se llama, que es donde viven las bacterias. Las bacterias son fundamentales en todas las enfermedades crónicas, como ya se ha establecido, y hay de distintos tipos. Aquí las verdes son bacterias probióticas, las rojas son bacterias patógenas y las amarillas son bacterias neutras. Y vemos que, digamos, hay una predominancia de las bacterias probióticas. ¿Qué es lo que pasa entonces en la bioimpedancia? La bioimpedancia se utiliza sobre todo pues la espectrometría de bioimpedancia eléctrica, corrientes, digamos, de baja frecuencia que pueden ser 5 o 10 mil kilohertz y frecuencias y altas frecuencias que pueden ser a partir de 100 kilohertz, 200, etcétera. Entonces, en términos generales, lo que sucede a baja frecuencia es que los iones que están en el espacio extracelular, ellos se pueden mover libremente, digámoslo así, entonces ellos pueden irse desplazando hasta que cambie el sentido, porque cuando hablamos de corriente alterna y hablamos de frecuencia, lo que estamos haciendo, estamos diciendo es que los campos alternan, ¿sí? Se cambian periódicamente y entonces en la parte interna esos iones van a tratar de migrar, digamos en este caso los positivos aquí hacia el campo negativo, los negativos hacia el campo positivo, pero la membrana no los va a dejar pasar. ¿Sí? La membrana se opone a ese paso. En cambio, a alta frecuencia, esos iones internos del espacio intracelular, como la frecuencia es tan alta, ellos vibran muy rápidamente, cambian de velocidad, no hacen trayectorias muy largas, entonces, digamos, la oposición de la membrana celular a ese movimiento de esas cargas eléctricas va a desaparecer. No es que las corrientes entren dentro de la célula a altas frecuencias como se ve en la mayoría o en todos los libros, sino que, porque si entraran los iones, si salieran los iones, estaríamos alterando el contenido de la célula. Y una diferencia fundamental entre la bioimpedancia y la electrofisiología es que en los fenómenos electrofisiológicos, esos iones sí entran y salen de las células, como sucede en el cerebro, como sucede en el corazón, como sucede en los músculos.
En términos de composición corporal, pues ya les hablarán básicamente de eso. Sí hay unas diferencias entre el hombre y la mujer, obviamente. La mujer está diseñada biológicamente para un mayor contenido de grasa. Aquí vemos 20 a 30%, mientras el hombre solo del 15 al 20%. La proteína en el hombre también se considera que está diseñado biológicamente para tener más proteína, tener un poco más de músculo. Y hay un componente importante que apenas está empezando a aparecer, pero es la microbiota humana, que digamos en términos de peso, forma aproximadamente un 3% del peso corporal de una persona promedio. Toda esa cantidad de bacterias que tenemos en la piel, en todas partes, pero sobre todos los epitelios, pero sobre todo en el colon. Entonces, dentro de poco empezará a aparecer eso. Entonces, hay una diferencia de sexo en la bioimpedancia eléctrica, pero también, y muchas fórmulas pues incluyen ese factor, otras no. También hay diferencias en la edad y también diferencias obviamente en la etnia. Estos son factores pues de los cuales ya les hablarán y hay que tener en cuenta. También recordar que el estilo de vida es lo que causa o está asociado a la salud y la enfermedad. Ese estilo de vida se va a ver reflejado pues en la composición corporal. Esto es lo que tenemos actualmente, lamentablemente, sedentarismo, que para mí es la causa fundamental pues de la mayor parte de las enfermedades. Obviamente está la dieta, que es otro componente fundamental, hábitos como el alcohol, el cigarrillo, etcétera. Y pues lo que propone, digamos, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Harvard es esto, que es lo que no se da, y de manera que revertir esto, pues es como la tarea que nos ponemos. Aquí nosotros planteamos, digamos, en el año 2017 hicimos esta publicación donde se ve cómo digamos, esta es una chica saludable que hace ejercicio, etcétera. Vemos que tiene una microbiota abundante y variada, tiene un epitelio sano, tiene una bicapa de moco y una composición, perdón, de la microbiota bien, eso se llama un estado de eubiosis. Vemos que hay una predominancia de las bacterias probióticas, etcétera, un epitelio sano y un tejido graso que no está inflamado. ¿Sí? Mientras esta chica que vemos que usa muchos químicos pues para su persona en la piel, que está fumando, que consume comida no adecuada, no se la imagina uno haciendo ejercicio, tiene una microbiota disminuida, una alteración, aquí hay una predominancia de estas bacterias patógenas, una disminución del moco, vemos un epitelio que aumenta su permeabilidad y vemos un tejido graso inflamado. Esto se llama una metainflamación y es muy importante saber que esta metainflamación es posible detectarla y correlacionarla con la bioimpedancia eléctrica. Esta pues ya cuando una persona está acá, le está abriendo el paso a todas las enfermedades, la más común y que algunos consideran pues como más un llamado de alerta que otra cosa es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, este es un camino y en el cual nosotros hemos planteado que hay distintos aspectos de esta cascada fisiopatológica de las enfermedades crónicas, obviamente incluido el sobrepeso y la obesidad, la bioimpedancia eléctrica tiene un papel importante para jugar ahí, como está planteado en este artículo que publicamos en el 2017. Un poco para recordar el vocabulario, nosotros tenemos que la resistencia eléctrica como tal es la resistencia asociada a la oposición que sienten los iones para su desplazamiento dentro del líquido, dentro del agua, mientras que la reactancia es la resistencia asociada a la membrana, como lo vimos ahorita. Entonces tenemos dos valores, resistencia y reactancia. Si estos dos valores se representan en un plano cartesiano, en donde en el eje de las X vamos a tener la resistencia y en el eje de las Y vamos a tener la reactancia, entonces podemos ubicar en ese plano un punto en el cual digamos, en este caso que estamos representando aquí, estamos mostrando los valores de 50 kilohertz. Entonces, vamos a tener una serie de puntos. En principio, esos puntos a distintas frecuencias van a estar en un semicírculo. Es importante saber que ese es el modelo teórico, pues hay dificultades, pero con estos valores nosotros podemos parametrizar esos datos, o sea, acomodarlos a un modelo para calcular lo que es la resistencia aquí a una frecuencia que tiende a infinito y la resistencia a una frecuencia de cero.
que van a ser importantes porque con esta frecuencia, digamos, en lo que sería una corriente directa, que no la podemos usar en bioimpedancia porque eso alteraría los tejidos, entonces aquí vamos a calcular el agua corporal total, perdón, el agua extracelular, mientras que aquí vamos a calcular el agua corporal total. Entonces, si sumamos vectorialmente estos dos vectores de la reactancia y la resistencia, vamos a tener lo que es propiamente la bioimpedancia, que es este Z, que tiene dos componentes. Primero, el valor de esta recta, que va desde el 0 hasta acá, que es la impedancia propiamente dicha, y el ángulo que esa recta o que ese vector va a formar con el eje de las X, que es lo que se llama el ángulo de fase. Entonces, estos son cosas equivalentes, ¿cierto? La R también se le conoce como Z' o parte real de la impedancia, la reactancia o la Z doble prima, que es la parte imaginaria de la impedancia, Z, que es la suma vectorial de ambos, que se representa con esta fórmula. Esta J nos quiere decir que este valor de la XC se va a representar en el eje de las Y, o sea que es un número complejo donde tiene un R en el eje de las X y esto en el eje de las Y. O también, desde un punto de vista ya, digamos, geométrico, este valor de Z se puede calcular si conocemos R y XC como la raíz cuadrada del cuadrado de estos dos, que no es más que el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, esa terminología es importante tenerla en cuenta porque algunos autores prefieren unos términos y otros otros. Yo les voy a mostrar dos ejemplos. Este es cómo la bioimpedancia puede captar el daño celular, porque esto es mediante radiación. Entonces, este artículo lo encontré precisamente preparando esta charla, es un artículo del 99, pero muy interesante porque aquí lo que nos muestran son tejido muscular de ratas, tres grupos, una expuesta a 70 grays, una radiación de 70 grays, otra de 90 grays y otra de 150 grays, o sea, más del doble de esta. Vemos acá en estos círculos que no están llenos, vemos los valores de referencia, todos muy cercanos a 2.2 ohmios metro, ¿cierto? Y vamos a ver sucesivamente los valores al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Con esta radiación más bajita, esta dosis más bajita, al mes el cambio es muy sutil, digamos, no es tan fuerte, a los 2 meses ya se nota más y a los 3 meses también, pero vemos que aquí, en este que es mayor, la diferencia al mes es mucho mayor y estos valores de aquí también. Finalmente, a esta gran dosis, que es más del doble de esta, vemos que al mes prácticamente se ha destruido mucho tejido. Esto nos está reflejando el hecho de que la impedancia en esos tejidos expuestos se vaya viniendo aquí, acercándose a lo que es el agua corporal total. Lo que nos está diciendo es que hay destrucción celular, que hay muerte celular debido a esas radiaciones y por eso el efecto de capacitancia no se ve tanto, la reactancia no se ve tanto y por consiguiente el ángulo de fase va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, esto puede ser muy importante. Ya para terminar, un ejemplo este es un artículo que tenemos conjuntamente con Alain Letourné, que usted sabe que es el propietario de Aminogram. Tenemos este artículo que está siendo revisado. Esto fue un trabajo que hicimos con unas chicas que las sometimos a un tratamiento de modulación de la microbiota intestinal. Este es un trabajo doctoral de Soleida Tapasco. Entonces vemos cómo esto básicamente son 4 tiempos, un tiempo al iniciar, un tiempo digamos, a los 10 días más o menos. Aquí se le hizo el tratamiento al grupo experimental, ¿sí? Que son estos triangulitos. Luego dejamos pasar 4 semanas y luego otros 10 días porque aquí en esta fase final el grupo control se le hizo el tratamiento. Entonces lo que vemos acá es que después de esa modulación, o sea, entre este y este hay 10 días, de aquí a aquí hay 4 semanas y de aquí a aquí hay 10 días también. Entonces vemos que cuando se le hizo el tratamiento al grupo experimental, el índice de masa corporal bajó, ¿cierto? Y se mantuvo sin hacer ninguna otra intervención en este tiempo, mientras que el grupo control permanecía igual y ya cuando se hizo el tratamiento, estos valores se acercaron aquí a esto. Obviamente, esto pensábamos complementarlo pues con ejercicio, no fue posible por la pandemia. Este es un valor de referencia de un grupo de chicas delgadas, vemos cómo se acerca. Aquí vemos la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, vemos cómo le bajó, miren este cambio tan significativo de la proteína C reactiva que nos está hablando de la metainflamación, bajó, se mantuvo y esto aquí es
proteína C reactiva se mantuvo aquí en el grupo control y bajó y igualaron a este grupo. Y esto se ve reflejado en los dos indicadores de metainflamación, que son el ángulo de fase. Vimos cómo esta chica le subió inmediatamente después del tratamiento, igualando a las delgadas, y este grupo control cuando se le hizo el tratamiento también, igual que el índice R, que es un índice menos usado, pero que también es importante. Eso puede ser lo que tendría yo para compartir en esta charla. Muchísimas gracias.